Esta es la segunda parte de la lección 4 de bienes, derechos reales y sucesiones. Continuaremos con las categorías en las cuales se clasifican los bienes con base en el Código Civil del Estado de Durango y en la temática del libro de Carlos Muñoz. Comenzamos con los bienes de acuerdo con la posibilidad de sustitución. Este criterio toma en cuenta la fungibilidad, es decir, la característica que tenga el bien para ser cambiado por otro de la misma especie, cantidad y calidad. De ahí que los bienes fungibles son aquellos que tienen la posibilidad de ser sustituidos por otros de la misma especie, cantidad y calidad. Ejemplo de ellos es el dinero, porque una persona puede prestar 100 pesos y cuando le paguen recibirá la misma cantidad, pero no precisamente le regresarán el mismo billete que prestó, ya que le pueden regresar 100 pesos en monedas o con otro billete distinto. Otro ejemplo serían los árboles y plantas de un vivero. Por otra parte, tenemos a los bienes no fungibles. Estos son bienes que no tienen la posibilidad de ser sustituidos por otros de la misma especie, cantidad y calidad, por lo tanto son únicos. Ejemplo de estos bienes es una obra de arte como la Mona Lisa, o bien la botella de alguna reserva bastante añeja, precisamente porque son irreemplazables y únicos. En otro orden de ideas, tenemos que los bienes, de acuerdo con la certidumbre de su propietario, se clasifican en mostrencos y vacantes. En ambos se desconoce quién sea su propietario. Mostrencos son bienes muebles abandonados o perdidos cuyo dueño se desconoce. Como ejemplo citamos un automóvil abandonado sin placas, número de serie ni ningún elemento que permitan conocerlo. Los vacantes son bienes inmuebles sin dueño cierto o conocido como aquellas casas o lotes baldíos abandonados. Atendiendo a su materialidad, los bienes se clasifican en corpóreos e incorpóreos. Son corpóreos aquellos bienes palpables o tangibles, es decir, aquellos bienes materiales que percibimos por a través de nuestros sentidos. Un bien corpóreo es, por ejemplo, una televisión. Los bienes incorpóreos, por su parte, son aquellos que carecen de materialidad, es decir, no tienen una manifestación fáctica y son abstractos, por lo que no pueden ser percibidos sensiblemente, como el derecho de autor. Recordemos que por su contenido económico, muchos derechos son considerados como bienes. La siguiente categoría de clasificación es de acuerdo con la persona a la que pertenecen. De ahí que distingamos entre bienes propiedad del dominio público y bienes del dominio privado. Los primeros son aquellos que se encuentran fuera del comercio, es decir, bienes que el Estado se reserva para sí por considerarlos de utilidad pública, por lo que el dominio de los mismos no puede estar en manos de particulares. Estos bienes son referidos por el art. 27 de la Constitución de nuestro país, y como ejemplo de los mismos podemos citar a las calles, a los monumentos públicos e incluso a la Plaza Cuarto Centenario de nuestra hermosa ciudad capital. Los bienes del dominio privado son aquellos que de acuerdo con las normas jurídicas pueden ser sujetos de apropiación por parte de los particulares. Como ejemplo citamos una casa o un lote de terreno. De acuerdo con su duración, existen bienes consumibles y bienes no consumibles. Los bienes consumibles se agotan o se extinguen con su primer uso, siempre que éste sea de manera natural. Sabemos que todos los bienes materiales desaparecerán algún día al ser temporales. Sin embargo, los bienes consumibles se consumen de manera inmediata como los comestibles, la gasolina o un fósforo encendido. Los bienes no consumibles, por otro lado, no se agotan con su primer uso y pueden utilizarse por un periodo prolongado. Como ejemplo citamos a una motocicleta o incluso los neumáticos de un automóvil. Podemos observar que dentro de los bienes se integra una inmensa variedad. Algunos son autónomos e independientes al no necesitar de otros para existir. En cambio, hay bienes que solo cobran sentido relacionados o en dependencia con otros. De esta independencia o dependencia deriva esta clasificación en bienes principales y bienes accesorios. Los bienes principales son aquellos cuya existencia no depende de otros bienes. Ejemplo de ellos es una bicicleta. Los bienes accesorios por su parte dependen de un bien principal al cual complementan. Las ruedas o llantas de la bicicleta son accesorios ya que requieren de una bicicleta para cumplir la función para la cual fueron diseñadas. Otro ejemplo pueden ser las ventanas y las puertas de una casa. Por último, podemos clasificar a los bienes de manera jurídica atendiendo a su divisibilidad.
La división en referencia no plantea hacer pedazos o destruir un bien, sino separar un todo en las partes que lo integran, sin que ello signifique la destrucción del bien o de las partes. De ahí que tengamos por una parte a los bienes divisibles, que son aquellos susceptibles de dividirse, sin que el valor económico de la suma de sus partes sea inferior al valor del todo. Ejemplo de estos lo constituye una biblioteca, se puede vender completa o cada una de las obras que la integran de forma separada. Por otra parte, los bienes indivisibles son aquellos cuyo valor económico total solo existe en tanto constituyen una unidad. Es decir, cuando se separa la unidad que los integra pierden su valor, lo que equivale a su destrucción. Para ejemplificar lo anterior, pensemos en una obra de arte como la Mona Lisa, o bien un automóvil único, utilizado por un actor famoso antes de que falleciera. Si le quitan los asientos o el motor, ya no tendría el mismo valor económico, por lo cual es indivisible. Con esto finalizamos esta lección.